Bienvenidos, nosotros vamos a contar cómo fue el hundimiento de Lara General Belgrano en conmemoración a la gesta de Malvinas representando al Liceo Storni en la Cátedra de Historia Naval. Para contextualizar la guerra vamos a plantear primeramente las principales causas que dieron al inicio de la guerra. Luego de la independencia argentina, alegó y firmó que las Islas Malvinas eran parte de su territorio y que estaban en el derecho de reclamarlas como suyas. En 1833 Gran Bretaña obtuvo el control sobre las islas y las declaró colonias del Reino Unido, decisión que causó descontento en el gobierno argentino. En el año 1982 Argentina se encontraba bajo una dictadura militar, al mando de Galtieri, quien pensó que la guerra de Malvinas sería una forma de darle popularidad al gobierno. La guerra fue iniciada por el dictador argentino Leopoldo Galtieri, quien quería apoderarse de las islas con la justificación de que el territorio no podía ser dividido. Soy Arley Victoria y voy a tratar el tema desarrollo de la Guerra de Malvinas. El 28 de marzo de 1982 se concentraron unidades de la Fuerza de Transporte y Desembarco por comandos de Infantería de Marina y del Ejército. En la noche del 1 de abril y madrugada del 2, las fuerzas desembarcaron en las islas y luego de un enfrentamiento de 3 horas dominaron Puerto Argentino. Así las islas eran recuperadas por los argentinos. El conflicto de Malvinas, a pesar de su pequeña extensión territorial, exigía que las fuerzas militares implicadas estuvieran preparadas para enfrentar el clima hostil, marcados por nevadas y lluvias constantes. La primera invasión realizada por los argentinos fue victoriosa y resultó en el control de Port Stanley, que con la conquista cambiaron el nombre a Puerto Argentino. Ocupación. Se celebró en las calles de Argentina. Miles ocuparon el frente de la Casa Rosada, sede del gobierno argentino en Buenos Aires, como señal de apoyo al cabo de 149 años de la presencia inglesa en la región. El Reino Unido intentó resolver de forma pacífica, exigiendo la salida inmediata de las tropas argentinas de la región. Sin embargo, con el rechazo argentino, los británicos enviaron fuerzas militares listas para el combate en el archipiélago. Mediante la negativa, el gobierno de Galtieri, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, ordenó la preparación de las fuerzas británicas para un conflicto contra los argentinos. El mismo día, la corona británica anunció el corte de relación entre Gran Bretaña y Argentina. Margaret Thatcher envió un poderoso contraataque. Fueron 27.000 soldados y 111 buques de guerra. La evidente superioridad bélica inglesa podría anticipar el resultado de este conflicto. Después de una fase de relativo equilibrio entre las fuerzas militares involucradas en la guerra, el lado británico puso en acción la llamada Operación Sutton, enviando un gran número de armas e infantes de marina para participar en la guerra. En el caso de los accidentes geográficos que tomaban todo el archipiélago, los argentinos organizaron un contraataque aéreo, comandado por la Fuerza Aérea Sur. Utilizando misiles Exocet, los argentinos consiguieron abatir 2 embarcaciones británicas. A pesar de eso, las mayores derrotas argentinas ocurrieron en tierra, cuando los británicos no tuvieron mayores dificultades para vencer a un ejército numeroso pero extremadamente mal preparado. El fin de la guerra. El avance británico se consolida el 21 de mayo, con un desembarque anfibio en la costa norte de la isla Malvina Oriental. Enfrentando tropas mal preparadas y con armas anticuadas, los británicos capturaron poblados menores hasta llegar a la capital. La victoria de los ingleses ocurrió durante el mes de junio de 1982. La falta de armamento potente y la preparación táctica de los británicos impulsaron a las tropas argentinas a entregarse sin ofrecer mayor resistencia. El 14 de junio de 1982, Inglaterra había restablecido finalmente su hegemonía bajo las islas. El Reino Unido recuperó el territorio y desde entonces ningún conflicto armado cuestionó el resultado. Después de la guerra, la galopante crisis inflacionaria que golpeaba entonces al país en la tasa de 600% por año, sumado a los movimientos populares en contra de la represión militar, llevaron a la caída de la dictadura argentina. En un brusco proceso de democratización, los argentinos depusieron a Galtieri y al año siguiente realizaron elecciones para llevar a Raúl Alfonsín al poder. Bueno, la consecuencia de la guerra de las Malvinas fueron muy catastróficas para ambos bandos, tanto para el argentino como para el Reino Unido. La Argentina ha sufrido un golpe muy duro
durante esta guerra, y las principales consecuencias de la guerra de Malvinas son las siguientes: muerte de más de 600 argentinos, 1.200 heridos y más de 200 británicos muertos. Como consecuencia política, las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido fueron suspendidas totalmente hasta el año 1990, pero en la actualidad no existe un trato muy amistoso entre ambas naciones. La gran crisis económica y política dentro de la Argentina dio paso al proceso de la vuelta a la democracia en el año 1983. Y por último, debido a su gran superioridad militar, el Reino Unido pudo ganar esta guerra y de esa manera mantuvo el control sobre las Islas Malvinas. Antes de hablar del general Belgrano y su labor dentro de la Armada Argentina, hay que hablar de la historia del general Belgrano dentro de la Armada estadounidense, que en ese momento al buque se lo denominaba como USS Phoenix. Durante la Segunda Guerra Mundial operó en la costa oeste y se encontraba en el interior de Pearl Harbor durante el ataque japonés de 1941, donde escapó sin daños en medio del desastre y se unió a una fuerza operativa junto a los cruceros USS St. Louis y USS Detroit, además de algunos destructores cuya misión era localizar y neutralizar a los portaaviones japoneses, lo que resultó infructuoso. Volvió luego a San Diego en los Estados Unidos y fue comisionado para ir a Australia, donde escoltó a los transportes de tropas. Luego, ya en enero de 1944, participó en el ataque y desembarco en Nueva Guinea. Participó en la reconquista de las Filipinas y en la batalla del Golfo de Leyte, específicamente al mando de la flota de Thomas Kinkaid, y el 24 de octubre de 1949, en el transcurso de la batalla del estrecho de Surigao, participó con sus cañones dirigidos por radar en el hundimiento del acorazado Yamashiro y Fuso, así como en el cañonero de Mogami y 3 destructores japoneses. En esta imagen podemos observar las salvas que son disparadas desde el USS Phoenix, ya que en ese entonces todavía no era nombrado el Ara General Belgrano porque pertenecía a la Armada estadounidense, en donde el lugar y el tiempo que se encuentra es en Filipinas, en donde estaba realizando campañas con la defensa de la misma isla. El Ara General Belgrano fue un crucero de la Armada Argentina comprado a la Armada de los Estados Unidos en 1951, cuando era el USS Phoenix, de la clase Brooklyn. En la Guerra de Malvinas participó hasta el 2 de mayo de 1982, cuando recibió un disparo de 2 torpedos del submarino británico HMS Conqueror, padeciendo así 323 de sus 1093 tripulantes en ese momento. Es el único barco hundido por un submarino nuclear en tiempos de guerra en la historia. Este mismo nombre había sido usado antes por la Armada Argentina para un crucero acorazado dado de baja en 1947. El Ara General Belgrano fue un crucero ligero de la clase Brooklyn. Desplazaba 10.800 toneladas y podía llegar a 13.645 toneladas a plena carga. Tenía una eslora de 180 metros, una manga de 13 metros, una puntal de 12,8 metros y un calado medio de 2,35 metros. Estaba propulsada por 8 calderas Babcock y Wilcox Express con que daba potencia de eje de 100.000 caballos, para accionar 4 hélices. Con esto podía llegar a alcanzar 32 nudos. Disponía de 4 turbinas eléctricas Westinghouse. Cuando inició sus operaciones en la Guerra de Malvinas, iba con 1.093 tripulantes. Su armamento originalmente consistía en 15 cañones 152 milímetros, 147 calibres en 5 torres triples, 3 a proa y 2 a popa, 8 cañones 127 milímetros, calibre 25, 28 cañones Bofors 40 milímetros, 24 cañones de 20 milímetros y 8 ametralladoras de 12,7 milímetros. La Armada Argentina le implementó un lanzador cuádruple de misiles superficie-aire SEACAT. Estas fotos son tomadas desde la cámara de mi padre, egresado de la primera promoción del liceo. Estuvo a bordo del Ara General Belgrano. Tuvo el honor de estar a bordo del mismo. Y podemos ver el helipuerto del crucero. Podemos ver el rancho, que sería el comedor donde se come todos los días. Podemos ver los cañones de 150 milímetros, donde tenemos el calculador de tiro. Los cañones de los costados que son antiaéreos de 40-60.
el cañón de 127 milímetros que se encuentran a sus laterales y el camarote. Ahora se va a comenzar a desarrollar el hundimiento del General Belgrano. El día 28 de marzo de 1982 partió la flota de mar, pero el General Belgrano, dado que se encontraba en fase de reparaciones anuales, fue el único buque que tuvo que posponer su partida. Las labores de mantenimiento implicaban su estadía en puerto durante 2 meses más. El mantenimiento necesario consistía en la rectificación y nivelación de la artillería, la puesta a punto de sistemas de control de tiro, el ajuste de circuitos de la unidad de control de los misiles SeaCat antiaéreos de corto alcance, la inspección y mantenimiento de las turbinas, el mantenimiento en calderas, electricidad, auxiliares y control de averías, la actualización de la parte electrónica y el tratamiento preservador del casco y la superestructura. Finalmente, después de anular 2 veces su salida, el 16 de abril de 1982, el Ara General Belgrano partió bajo las órdenes del comandante Héctor Bonzo. Su dotación fue conformada por oficiales, suboficiales, cabos, marineros, conscriptos y 2 civiles, que estaban encargados de la cantina del buque, como voluntarios de la misión. Normalmente, en tiempo de paz, la tripulación del buque rondaba de los 750 y 770 hombres, pero en este caso llegó a 1093 tripulantes. El 100% de la dotación fue distribuida en 3 horarios de guardias rotativas. De este modo, cada tripulante cumpliría 8 horas de guardia por día, mientras no se estuviera entablando un combate. Esta modalidad mantenía el buque en permanente estado operativo y con posibilidades inmediatas de respuesta en todos los sistemas y servicios. La misión original que se le asignó al General Belgrano fue navegar hasta el teatro de operaciones zona de conflicto y estacionamiento en la isla de los Estados de ruta costera y tratar de violar intenciones, cumplir tareas relacionadas con la vigilancia de los accesos sur al teatro de operaciones TOAS, interceptar unidades del enemigo, de acuerdo con órdenes, y disuadir en el marco regional, evitar el contacto táctico con unidades del enemigo que portaran misiles superficie, en caso necesario y de acuerdo con la situación, proceder al reabastecimiento en la base naval Ushuaia, y la mañana del 24 de abril la embarcación abandonó el puerto. 4 días más tarde, el 28 de abril, se reunió el norte de la isla de los Estados con los destructores Ara Piedrabuena y Ara Bouchard y el petrolero de YPF Puerto Rosales, conformando así el grupo de tareas. Los destructores tenían la función de protegerlo, formar una cortina y tratar de ponerlo a salvo, tanto de enemigos de superficie como aéreos o submarinos. El General Belgrano, como nave capitana del grupo, se debía mantener en espera en la zona entre los meridianos de la isla de los Estados y el banco Burwood. Para la segunda fase se introduciría el concepto de interceptación de unidades enemigas y o neutralización, actuando en coordinación con otro grupo de tareas. La tarde del sábado del 1 de mayo, minutos después de las 20 horas, el crucero recibió nuevas órdenes. Eran urgentes y de claro carácter ofensivo. Se convertiría en uno de los brazos de una maniobra de pinzas que se lanzaría contra los británicos desde el sur, mientras que conformando con el portaaviones Ara 25 de mayo sería el otro brazo de maniobra. Se ubicarían hacia el este y tendrían como misión desgastar al enemigo utilizando misiles Exocet, transportados por 2 destructores, 8 en total. En el caso del crucero, su función sería la de rematar con sus cañones a los buques británicos dañados, ya que el alcance y pegada de sus torres de 6 pulgadas los convertirían en una herramienta válida. Para entonces, las alternativas evaluadas por el comandante Bonzo y su plana mayor incluía la entrada a la denominada Zona de Exclusión Total, mejor conocida por sus siglas ZET, contacto táctico con los buques británicos, rechazo de posibles ataques aéreos y soportar posibles ataques de submarinos nucleares en la zona de operaciones. Las órdenes dadas a los buques indicaban la previsión del movimiento hacia las 5:30 del 2 de mayo, con rumbo 335, que los acercaría a la Task Force británica, transitando ya dentro de la SET. Debido a problemas en el portaaviones por su baja velocidad y escasez de viento suficiente en la zona, se obligó a retrasar el ataque. El informe recibido a las 1 dio a entender una posible cancelación de la operación, ya que la flota británica había cesado los ataques en Puerto Argentino y en Pradera del Ganso, además de iniciar el movimiento de los portaaviones que se alejaban de la isla. La cancelación definitiva del ataque llegó a las 5, sorprendiendo al grupo mientras estaba en pleno movimiento. Se recibió entonces un mensaje del Comando Superior,
donde se ordenaba un cambio de operaciones planificadas con anterioridad. Ahora debía mantenerse en un área más hacia el oeste, en la espera de nuevas órdenes. A las 15:20, el Belgrano se dispuso rumbo 290, ubicándose a 100 millas de la isla de los Estados y a 35 de la Set. De esta manera, el grupo realizaba un giro por estribor, con la proa hacia el este, manteniéndose así en el área de espera indicada. El hundimiento del Lara General Belgrano se produjo el día 2 de mayo de 1982 a las 17 horas. Pocos minutos después, a las 16, el submarino nuclear HMS Conqueror recibió la orden de hundir al crucero General Belgrano. A las 16:02, mientras los astilleros que se encontraban de guardia probaban algunos mecanismos de la torreta 2, buscaban posibles blancos en el horizonte. El buque sacudió violentamente fruto de una poderosa explosión, seguida del cese inmediato de otro de los torpedos que se dirigían hacia él. De inmediato se dio la paralización de los 1093 tripulantes que se encontraban a bordo del crucero. Ese fue el primero de los 3 torpedos MK-813 lanzados por el Conqueror desde la distancia de 5 kilómetros aproximadamente, aunque solo los 2 primeros dieron en el blanco. El tercero golpeó el casco del Boucher sin estallar. El capitán del submarino declaró después que la elección del arma fue usada dictada por la antigüedad del mismo crucero. Un torpedo de la Segunda Guerra Mundial hundiría a un crucero del mismo periodo. El primer torpedo mató a 274 tripulantes que se encontraban a bordo. Unos momentos más tarde, una segunda explosión se produjo en la altura de la proa de la nave. Este segundo impacto provocó el desprendimiento de 12 metros de la proa del barco. Inmediatamente comenzó la inclinación a babor, cesó la fuerza motriz y se apagaron las luces. La generación de electricidad de emergencia también quedó totalmente inutilizada. Hacia las 16:05 se dio la orden de zafarrancho del siniestro, pudiendo constarse que únicamente las líneas con la central de control de averías estaban totalmente disponibles. Esta se encontraba en la cubierta. Los puestos de combate de control de averías distribuidos a lo largo de todo el buque estaban en una situación muy crítica. Habían sido gravemente afectados por las explosiones y los daños causados eran demasiados y muy importantes como para controlarlos con los medios disponibles. En ese momento se inició la apertura de las puertas estancadas que daban a la cubierta principal para permitir agilizar la evacuación en las zonas inferiores, tarea extremadamente complicada, debido a que la red de parlantes había quedado fuera de servicio. En esta imagen se logra ver al crucero General Belgrano, en donde se puede observar que hay 2 redondos que marcan dónde fue penetrado el casco por los 2 torpedos lanzados desde el HMS Conqueror. En esos minutos, el personal comenzó a dirigirse a las estaciones de abandono asignadas. El buque tenía 72 balsas salvavidas, de las cuales 62 eran las necesarias y el resto eran de reserva. Las órdenes llegaban a través de simples megáfonos de manos, los cuales se retransmitían gritando lo más alto posible. Abundaban los heridos, quienes llegaban cargados a hombro por sus compañeros. El jefe de sanidad, una vez supervisada la evacuación de los internados en la enfermería, se dirigió también a la cubierta y junto a otros oficiales de sanidad aplicó morfina a los casos más graves. Hacia las 4:10 de la tarde, la inclinación aumentó 1 grado por minuto, por lo que el barco ya tenía 10 grados a babor. El casco comenzó a hundirse con mayor intensidad de poco, debido a la gran entrada de agua al hangar y a la sala de máquinas. Como prevención, se comenzaron a arrojar las balsas al agua, que se abrieron automáticamente al caer. Quedaron flotando al costado sujetas por las amarras. Pocos minutos después se estabilizó la inclinación y creó la esperanza de que el buque se mantendría más tiempo a flote. Por la rapidez de los sucesos, algunos tripulantes llegaron a la cubierta muy desabrigados y se les comenzó a auxiliar con lo que se tuvo a mano. Se improvisaron una especie de ponchos a partir de las mantas de lana de las camas. Varios intentaron el descenso a las cubiertas inferiores para ayudar a sus compañeros y muchos de ellos perdieron su vida en el intento. A las 4:23 de la tarde, el comandante Héctor Elías Bonzo dio la orden de abandonar la nave. Comenzó así la maniobra de abandono.
La marejada que había dificultó la visión y la comunicación entre las balsas, por lo cual algunas quedaron sobrecargadas con 30 personas y otras subocupadas con no más de 3 personas. A las 4:50 de la tarde, la eslora era de 60 grados, preanunciaba el hundimiento del barco, y en 10 minutos el crucero fue embullido por las aguas aproximadamente en el punto 55 grados 24 segundos sur, 61 grados 32 segundos oeste del Océano Atlántico. Búsqueda del pecio. La Ley 25.546 declaró tumba de guerra y lugar histórico al pecio del Ara General Belgrano, ordenando que se incorporen cartas náuticas, geográficas, mapas y diferentes cartografías la mención de este lugar histórico. En el 2003 se realizó una expedición de la National Geographic a bordo del buque Sikorlenga, con el apoyo del oceanográfico Ara Puerto Deseado y la corbeta Ara Robinson. La búsqueda culminó sin éxito, debido a las pésimas condiciones meteorológicas que complicaron las operaciones. En el marco de recordar al crucero Ara General Belgrano, podemos decir que cadetes de nuestra institución, el Liceo Naval Militar Almirante Storni, de la primera promoción del liceo, estuvieron a bordo del crucero Ara General Belgrano, en donde ellos pudieron presenciar las salvas de sus 150 milímetros, de su batería principal y de sus armas secundarias 40-60 contra objetivos aéreos y navales. Por medio de este trabajo rendimos homenaje a los 770 tripulantes que volvieron y a aquellos que no volvieron y quedaron en las frías aguas del sur cuidando y navegando con nuestro querido buque insignia, el Ara General Belgrano. Aquel 2 de mayo marcó nuestros destinos y marcó también nuestras almas. Ya no volvimos a ser los mismos. Nuestros corazones lastimados trataron de animar a quienes nos rodeaban y todos, hasta el día de hoy, tratamos de animarnos unos a otros con un recuerdo, una palabra o una sonrisa. Pero aquella pena se hizo dueña y todos aprendimos a vivir con el Belgrano, honrando a sus héroes, acompañando a sus deudos, enseñando a nuestros hijos la historia que no conocieron y por sobre todo, no olvidando jamás la hazaña que el viejo coloso había emprendido. Mientras uno de nosotros recuerde aquellas horas y perdure su vivencia, el Belgrano seguirá custodiando nuestras gélidas aguas y será eternamente la tumba de nuestros héroes.